Saludos, mi nombre es Antonio López Alonso y soy el autor de este pequeño ensayo histórico titulado Los Pactos Indígenas de Gran Canaria y Tenerife, una revisión cronológico-contextual. Este trabajo fue publicado en abril de 2016, en el año 2016, y en esta ocasión lo que deseo es presentarles o realizar la presentación que en su momento ofrecí cuando se publicó el libro. Los Pactos Indígenas de Gran Canaria y Tenerife es el título abreviado que aparece en la tapa del libro. Sin embargo, el título completo aparece en la portada, ya en el interior del mismo, y es Los Pactos Indígenas de Gran Canaria y Tenerife con el señorío de las Islas de Canarias, una revisión cronológico-contextual. Parece lógico pensar que pactos entre canarios y europeos existieron presumiblemente muchos. Por tanto, ¿de qué pactos vamos a hablar en este caso? En concreto, vamos a hablar de 3 pactos que se celebraron en la segunda mitad del siglo XV entre las élites indígenas de Gran Canaria y Tenerife y el señorío de las Islas de Canarias. Por tanto, antes de entrar en materia, resulta imperativo responder en primer lugar qué fue el señorío de las Islas de Canarias y cuál fue su papel en el proceso de conquista del archipiélago. Sabemos que los prolegómenos de la conquista de Canarias se enmarcan en el ámbito histórico de la expansión atlántica de las potencias mercantiles de Europa Occidental. Estas potencias, representadas por Venecia, la República de Venecia, la República de Florencia, la de Génova y las coronas de Aragón, de Castilla y el Reino de Portugal. Estos emporios mercantiles ven interrumpidas sus rutas comerciales hacia Oriente por el ascenso al poder de la dinastía mameluca en el sultanato de Egipto y especialmente tras la ocupación del puerto de San Juan de Acre, que había estado hasta ese entonces en manos de los cruzados, de los ejércitos cruzados. Esto obligó a dichos emporios a buscar rutas comerciales alternativas en dirección suroeste, más allá del estrecho de Gibraltar, siguiendo el perfil de la costa norteafricana. Es entonces cuando se produce el llamado redescubrimiento europeo de las Islas de Canarias, de las Islas Canarias. Y hablamos de redescubrimiento porque las islas ya eran conocidas por Europa desde al menos el cambio de era, y a ellas se refieren de manera un tanto imprecisa autores que pertenecen al área de influencia cultural del Imperio Romano, entre otros, entre los más conocidos, Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo. El primero nos habla de las Islas de la Fortuna, las Islas Afortunadas, y incluso llega a citar una expedición llevada a cabo o mandada a llevar a cabo por el rey Yuba II de Mauritania, en la que se nos habla de la existencia de una isla llamada Canaria. Por otro lado, tenemos también el testimonio de las expediciones romanas hacia la zona del Atlas, de la cordillera del Atlas, en el norte africano, y especialmente la expedición dirigida por Cayo Suetonio Paulino, que habla de una tribu denominada Canarios al sur de la cordillera del Atlas. Con la caída del Imperio Romano, las islas caen a su vez en el olvido hasta finales del siglo XIII, en que, como decimos, comienza la búsqueda de estas rutas comerciales alternativas. De las primeras expediciones conocidas es la comandada por los hermanos Vivaldi, genoveses, de la primera en la que tenemos constancia, aunque no sabemos a ciencia cierta de si arribó o no al archipiélago, puesto que desaparece durante su periplo. En cambio, sí sabemos que la expedición capitaneada por el también genovés Lancelotto Malocello consigue llegar a Lanzarote, una isla que debe su nombre a este personaje. Por esta época se produce un avance importante en las técnicas de navegación con la aparición de los primeros portulanos. Los portulanos, que son cartas náuticas trazadas no a ojo de buen cubero, como se había hecho hasta entonces, sino mediante el uso de agujas de marear, es decir, de brújula, y de ampolleta, reloj de arena, lo que permite hacer constar en ellas los rumbos necesarios para aportar a los destinos con mayor precisión. Esto trae como consecuencia que las Islas Canarias, que hasta ese entonces habían gozado de un estatus cuasi legendario, pasen a formar parte del mundo real. Y prueba de ello es que apenas 2 años más tarde de figurar el archipiélago por primera vez en un portulano, el portulano confeccionado por Angelino Dulcert, Mallorca, el Reino de Portugal arma la primera expedición específicamente destinada a Canarias, en concreto la expedición comandada por Angiolino del Teguia y Nicoloso de Arreco. Este redescubrimiento europeo de Canarias despierta inmediatamente intereses políticos y económicos. Por un lado, es cierto que las islas carecen de las mercaderías que los europeos buscan traficar en Oriente, es decir, metales, piedras preciosas, especias, sedas, y que a priori únicamente pueden servir de punto de aprovisionamiento para las tripulaciones.
como fuente de aprovisionamiento de agua potable, carne, leche, pieles, cuero. Pero pronto los expedicionarios van a descubrir que las islas se prestan a la práctica de dos actividades altamente lucrativas. Por un lado, la recolección de horquilla. La horquilla es el líquen de aspecto bastante humilde, que sin embargo, adecuadamente tratado, químicamente tratado, produce el llamado color púrpura, un color altamente demandado por las clases pudientes, especialmente por la realeza y por la alta nobleza y el alto clero. Y en segundo lugar, que al ser islas habitadas por pueblos paganos, permiten la captura y venta de esclavos. Estos pueblos paganos con los que se puede comerciar, se puede tratar de evangelizarlos o, finalmente, si se niegan a esta evangelización, pueden ser objeto de cautividad. Esta práctica, la de la esclavitud, la cautividad, queda legitimada universalmente si atendemos a los dictados de las 7 partidas. Las partidas castellanas, recordemos que constituyen el cuerpo legislativo principal de la Corona de Castilla en esta época. Como decimos, esta práctica queda legitimada por el mero hecho de que el cautivo profese una creencia religiosa diferente a la de los captores. Nos dice en la segunda partida alfonsina, nos dice que cautivos son llamados por derecho aquellos que caen en prisión de hombres de otra creencia. Y además puntualiza, esta es la mayor malandancia, es decir, el peor infortunio que los hombres pueden haber en este mundo. Así pues, este proceso que legitima la esclavitud pasa teórica y previamente por un intento de conversión, un intento de evangelización, y si dicho intento fracasa, puede declarársele la guerra, la llamada buena guerra, al pagano, y por lo tanto en última instancia cautivarlo, esclavizarlo. Como decimos, aparte de los económicos, el redescubrimiento de las islas despierta intereses políticos. ¿Y qué poderes son los que se disputan entonces la posesión del archipiélago y qué argumentos esgrimen para legitimarla? En primer lugar, la Iglesia Católica lo que reclama sobre las islas es el señorío universal sobre las tierras remotas habitadas por infieles. Este principio es el que esgrime la Iglesia Católica como fundamento para reivindicar la posesión del archipiélago. Por otro lado, tenemos la Corona de Castilla, que esgrime como argumento la proximidad de las islas a la Mauritania Tingitana, una región que formaba parte de la antigua provincia romana de Hispania, que acaba heredando el reino visigodo, y este a su vez se lo transmite al reino de Castilla. Y por lo tanto, la Corona de Castilla reivindica a través de esta tradición legitimista, el dominio sobre el archipiélago. Y en tercera posición, el reino de Portugal esgrime como único argumento para reivindicar la posesión del archipiélago su propia experiencia expedicionaria del año 1341, es decir, aquella expedición que hablábamos, comandada por Angelino del Teguia y Nicoloso de Arreco. El primer paso hacia esta posesión del archipiélago por parte de naciones europeas lo da el Papa Clemente VI al crear el llamado Principado de la Fortuna, cuyo primer titular, Luis de la Cerda, ocupa el puesto de embajador de Francia ante la Santa Sede. Si tenemos en cuenta que el Papa era francés, que de la Cerda, aún estando emparentado con la realeza castellana, también era francés, y que Clemente VI había trasladado la Santa Sede de Roma a la ciudad francesa de Aviñón, podemos decir en cierta manera que todo quedaba en casa, es decir, todo quedaba bajo un dominio netamente francés, ¿no? Luis de la Cerda recibe el título un tanto pomposo de Príncipe de la Fortuna. Sin embargo, este principado, este título, este cargo, queda abruptamente sin efecto cuando el príncipe de la Fortuna, Luis de la Cerda, muere antes de poder viajar a su nuevo feudo y el principado queda inmediatamente disuelto. El segundo intento de la Iglesia Católica por apropiarse de la posesión del archipiélago tiene lugar en 1351 con la creación del obispado de Telde. El Papa realiza este nuevo intento de apropiación del archipiélago aprovechando la iniciativa de dos mercaderes mallorquines de establecerse en Gran Canaria con la ayuda de dos indígenas que fueron convertidos al cristianismo y que además sabían hablar la lengua catalana. Se les había instruido en esta lengua. Se trataba este obispado de Telde de un episcopado misionero, de carácter misionero, que aunque consigue mantener su vigencia durante unas 4 décadas, acaba también en fracaso al no conseguir evitar los estragos causados por los ataques de las expediciones esclavistas sobre la población indígena.
Finalmente, los indígenas de Gran Canaria deciden finalmente ejecutar a todos los europeos residentes en la isla, en número de al menos 13 frailes. Es en 1402 cuando da comienzo la llamada conquista señorial de Canarias a iniciativa del barón normando Jean de Betancourt. Y la primera pregunta que uno podría hacerse al respecto es ¿qué interés iba a tener un oscuro noble de la remota región de Normandía en el archipiélago? Bueno, pues la clave quizás haya que encontrarla en el nombre del feudo principal de este caballero, la villa de Grenville de Tenturia, que como su propio nombre indica, se dedicaba a la industria tintorera. De ahí que Betancourt tuviera como principal objetivo la obtención de horquilla en el archipiélago y su exportación a su feudo. Esta campaña de conquista la hace en sociedad con el senescal francés Gadifer de la Salle y además va a contar con el patrocinio de la corona de Castilla, en concreto con el patrocinio del rey Enrique III. Así, esta campaña de conquista entre los años 1402 y 1406 logra conquistar Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, precisamente las islas menos pobladas, por lo tanto aquellas que podían presentar una menor resistencia a la invasión. Y por otro lado también es cierto que se trata de las islas con menores recursos naturales y lógicamente las que tenían un menor interés para el establecimiento de una colonia. Además, en 1404 el Papa Benedicto XIII, habitualmente conocido como Papa Luna, erige el obispado del Rubicón en la isla de Lanzarote. Este obispado, a diferencia del obispado de Telde, que era de carácter misionero, va a depender del arzobispado de Sevilla, es decir, Benedicto XIII lo va a declarar sufragáneo del arzobispado de Sevilla. Y además, esta campaña de conquista nos va a dejar para la posteridad la que es la primera crónica escrita dedicada enteramente a la conquista de Canarias, la llamada Le Canadien, el Canario. Jean de Betancourt se convierte así en el primer señor de las Islas de Canarias. Este título lo recibe de manos de Enrique III, pero su concesión la había negociado a espaldas de su socio, de Gadifer de la Salle, lo que produjo la ruptura de las relaciones entre ambos y que el segundo, que este Gadifer de la Salle, abandonase la campaña de conquista. Con todo, la importancia histórica de Jean de Betancourt va más allá de la concesión de un simple título, ya que además se trata del primer colonizador europeo de la Edad Moderna, o del tránsito de la Edad Media, de la Baja Edad Media a la Edad Moderna. La conquista de Canarias pasa a ser el primer ensayo de las técnicas operativas de conquista y de colonización que luego fueron exportadas a América. Estas técnicas operativas incluían lógicamente la manera de hacer la guerra a los indígenas, la logística, la resolución de los problemas logísticos, la evangelización de los indígenas. Hay que recordar que la crónica Le Canadien contiene el primer catecismo dedicado a la evangelización de un pueblo, de una cultura ajena, de una cultura indígena. Y además va a ser el primer ensayo de todos los esquemas de organización colonial y de desculturación de una sociedad ajena completamente, culturalmente, a la europea. A partir de Betancourt, el señorío de las Islas de Canarias, como primer titular del mismo, va a evolucionar de una manera muy compleja y no del todo conocida hoy en día, que vamos a tratar de sintetizar en esta diapositiva. El señorío se inicia, como decimos, con Jean de Betancourt, quien inaugura un régimen feudal que goza de relativa inmunidad respecto de la corona, con la potestad incluso de poder acuñar moneda propia. Esto es así, sin embargo, en torno a 1412, Betancourt decide abandonar Canarias y dejar la gobernación en manos de un sobrino, de Massieu de Betancourt, a quien además apodera para donar el señorío a una persona que fuese indicada siguiendo precisas instrucciones. ¿Por qué esta extraña decisión? Bueno, la causa hay que encontrarla seguramente en la reanudación de la llamada Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Esta Guerra de los 100 años, que se conoce historiográficamente de esta manera, pero que en realidad fue una sucesión de conflictos bélicos que había permanecido en tregua desde la infancia de Betancourt. Efectivamente, en 1415, Inglaterra invade Normandía e inflige una severa derrota a Francia en la batalla de Agincourt, lo que obliga a los nobles normandos que desean conservar sus bienes raíces a declararse vasallos del rey inglés Enrique V. Y esto es precisamente lo que hace Betancourt, pero pagando el precio
de no poder conservar en sus manos un señorío que estaba vinculado feudalmente a la corona de Castilla, que era aliada de Francia y por tanto enemiga de Inglaterra. La persona elegida para este traspaso es don Enrique de Guzmán, conde de Niebla y miembro de la alta nobleza castellana, quien procede inmediatamente a modificar el régimen jurídico de las islas. Las islas hasta ese entonces tenían un régimen feudal relativamente independiente de la corona y ahora pasan a regirse, por decreto del conde de Niebla, pasan a regirse por el fuero de Niebla que emana de las 7 partidas castellanas. Sin embargo, el gobierno del conde de Niebla va a sufrir un contratiempo inesperado cuando el rey Juan II de Castilla otorga el derecho a conquistar las islas independientes, las islas insumisas, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera, a un alto funcionario de la corona, llamado Alfonso de las Casas, que tenía el título de fiel ejecutor. Ocupaba el cargo de fiel ejecutor de Sevilla, un cargo en que está vinculado a la inspección de los mercados, a la inspección de los mercados de los pesos y de las medidas. Y esta concesión se la hace a cambio de mantener permanentemente en ella, en el archipiélago, si lograba conquistar esas islas insumisas, una escuadra de 4 galeras siempre a disposición de la corona, permanentemente a disposición de la corona. Esta decisión de mantener una escuadra de galeras probablemente se hizo en vista del renovado interés geoestratégico que despierta el archipiélago en el Reino de Portugal. Pero ¿por qué Alfonso de las Casas es la persona elegida? No lo sabemos con seguridad, pero existe cierto indicio en la crónica de Canagayán donde figura un tal Juan de las Casas habituallando a una de las expediciones de refuerzo enviadas por Jean de Betancourt a Canarias. En cualquier caso, esta decisión va a provocar la protesta del conde de Niebla, quien inicia un litigio con el fiel ejecutor sevillano. Inmediatamente Alfonso de las Casas, mediante su testamento, reparte los derechos de conquista entre 3 de sus hijos varones. Guillén de las Casas, a quien deja Gran Canaria y La Gomera, Francisco de las Casas, a quien deja Tenerife, y Pedro de las Casas, a quien deja La Palma. 9 años más tarde, 9 años más tarde a la concesión de este testamento, el conde de Niebla renuncia a continuar el pleito, reconociéndole a Guillén de las Casas el derecho a las islas insumisas y además le vende las islas bajo control del señorío, que como hemos dicho eran Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, por importe de 5.000 doblas de oro. De estas últimas, El Hierro queda para Guillén de las Casas, Fuerteventura queda como dote matrimonial para una nieta de Alfonso de las Casas y por último, Lanzarote es otorgada a Massieu de Betancourt, que permanecía en su puesto aún como teniente gobernador del señorío, aunque bajo la condición de no poder venderla sin respetar antes el derecho de tanteo de Guillén de las Casas. Y de hacerlo, de vender la isla a otra persona, ésta debía ser súbdita de la corona de Castilla. Finalmente, la mayor parte del señorío, 4 de las 7 islas, queda reunificada en la persona de Fernán Peraza el Viejo, yerno de Juan de las Casas, quien al enviudar permuta una finca olivarera que estaba situada en las afueras de Sevilla, en la localidad de Huévar, por todos los derechos que Guillén de las Casas poseía sobre el archipiélago, una operación que debió realizar con el consentimiento forzoso de sus 2 hijos que eran menores de edad. Fernán Peraza se convierte así en el tercer señor de las Islas de Canarias. Estos hijos, menores de edad, se llamaban Guillén Peraza e Inés de las Casas. Reconstituido el señorío en su mayor parte, Fernán Peraza inicia entonces la conquista de las islas insumisas, comenzando por La Gomera, consiguiendo el control de esta isla mediante pacto con uno de los 4 bandos indígenas que gobernaban la isla. Los restantes bandos se dice que eran partidarios de Portugal. Esto le permite a Fernán Peraza levantar la Torre de San Sebastián, actualmente conocida como Torre del Conde, en San Sebastián de La Gomera, la capital de la isla. Sin embargo, Fernán Peraza va a sufrir un serio revés al tratar de conquistar La Palma, cuando su único hijo varón legítimo, Guillén Peraza, muere en combate contra los indígenas de La Palma. De ahí salen las famosas endechas referidas por el historiador Fray Juan de Abreu Galindo, aquellas famosas endechas a la muerte de Guillén Peraza. Esta desaparición del joven Guillén deja como única heredera del señorío a su hermana, Inés de las Casas, quien va a acabar adoptando el apellido paterno, llamándose entonces doña Inés Peraza, y contrae matrimonio con Diego García de Herrera, que era caballero 24 de Sevilla, este puesto de importancia como regidor de la capital hispalense, y que era hijo
del matrimonio formado por Pedro García de Herrera, mariscal de Castilla, y María de Ayala, señora del Valle de Ayala. En 1448 tiene lugar un nuevo incidente, esta vez de graves implicaciones diplomáticas, que va a sacudir al señorío cuando Massieu de Betancourt abandona Lanzarote y vende la isla de Lanzarote al infante Enrique de Portugal, el famoso Enrique el Navegante, a cambio de una renta vitalicia, contraviniendo de ese modo las condiciones que le habían sido impuestas por Guillén de las Casas. Recordemos que Guillén de las Casas le había dicho que si no respetaba, que primero tenía que aplicar el derecho de tanteo y después, si vendía la isla, no podía hacerlo a persona que no fuera súbdita de la corona de Castilla. Y evidentemente Enrique de Portugal no lo era. Como sabemos, el conocido como Don Enrique el Navegante había sido el más importante promotor de la expansión atlántica de Portugal. Esto va a dar origen a un nuevo litigio, esta vez entre Fernán Peraza y el sobrino de Jean de Betancourt, pero mientras tanto, Enrique el Navegante ordena a uno de sus capitanes, Antón Gonsalves, a ocupar la isla de Lanzarote. Esto lo hace imponiendo, además en la isla, las medidas, los pesos y la moneda lusitana. A poco de iniciado este pleito, muere Fernán Peraza, continuando el pleito su hija y heredera, doña Inés Peraza, como dijimos, y en nombre de esta su marido Diego de Herrera. Mientras tanto, tras 2 años de gobierno portugués, los vecinos de Lanzarote, por iniciativa propia, expulsan a los lusitanos, y es entonces cuando el rey Juan II de Castilla ordena a su escribano de cámara Juan Íñiguez de Atave secuestrar la isla, es decir, imponer un gobierno provisional hasta determinar la identidad del legítimo propietario. Finalmente, los tribunales van a dar la razón a Inés Peraza por incomparecencia y rebeldía de Massieu de Betancourt, y esta se va a convertir así en la cuarta y última señora de las Islas de Canarias desde 1455 hasta 1477, año en que los reyes católicos van a asumir la conquista de las Islas Insumisas, aboliendo así, de facto, el título señorial. Una década después de estos hechos, tienen lugar 2 eventos de suma importancia para el tema que nos ocupa. El primero, la emisión en 1462 de una bula papal que concede al obispo de Rubicón de Canarias, entre otras prerrogativas, la facultad de celebrar pactos con los indígenas de las Islas Insumisas. El segundo hito importante es la constitución de un acuerdo, al menos verbal, de serias implicaciones tanto para el señorío como para Castilla y Portugal, y que tiene su origen en la conspiración de influyentes miembros de la alta nobleza castellana contra el rey Enrique IV, quienes le acusan de no ser el padre biológico de la princesa de Asturias, a quien comienzan a llamar Juana la Beltraneja. En enero de 1464, Enrique IV va a reunirse en Gibraltar con su cuñado, el rey Afonso V de Portugal, y le pide su apoyo contra los rebeldes, ofreciéndole a cambio una política de alianzas matrimoniales, y es en esta ocasión cuando, siguiendo una fundamentada hipótesis del profesor Antonio Romeu de Armas, el rey castellano concede a 2 condes portugueses el derecho a conquistar las Islas Insumisas, que en ese entonces eran Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Recordemos que La Gomera había sido, digamos, pacificada, si no conquistada, por Fernán Peraza el Viejo. Esto da origen, naturalmente, a la protesta de la familia Herrera Peraza, y es este el posible origen de la firma de pactos con los indígenas y la autorización que reciben los Herrera Peraza por parte de los indígenas para edificar fortalezas en Gran Canaria y Tenerife. En síntesis, en este sencillo mapa vamos a esbozar la situación política de Canarias desde el año 1455 hasta 1477, año en el que los reyes católicos asumen la conquista de las Islas Insumisas, aboliendo así de facto el título señorial. Este es el escenario histórico sobre el que se van a constituir los 3 pactos que estudiamos en el presente ensayo. En primer lugar, las islas en poder del señorío van a ser Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro, y La Gomera, y quedan por someter las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Llegados a este escenario político, ¿de qué pactos vamos a hablar en este ensayo? El primer pacto se denomina historiográficamente Acta de las Isletas y fue firmada el domingo 16 de agosto de 1461 en Gran Canaria, en la Bahía de las Isletas.
El acta del Bufadero, segundo pacto, se celebró el sábado 21 de julio de 1464 en la isla de Tenerife, en el puerto del Bufadero. Y finalmente el acta de Sumeta, que lleva su nombre no por el lugar donde fue firmada, sino por el escribano encargado de signarla, que fue Juan Ruiz de Sumeta, tuvo lugar el domingo 11 de enero de 1476 en Lanzarote. Estos son los nombres bajo los que estos pactos han pasado a formar parte de la historiografía canaria. ¿Qué nos dicen las fuentes documentales acerca de los mismos? Pues sobre el acta de las isletas nos dice Abreu Galindo, que es un testimonio de finales del siglo XVI, que se produce un besamanos de los guanartemes de Galdar y Telde a Diego de Herrera, que son testigos de este besamanos el propio obispo de Rubicón, Diego López de Illescas, un rey de armas, Juan Negrín, un bachiller, Antón López, un capitán de Canarias, Alonso de Cabrera, y otros personajes. Que el escribano que se va a encargar de signar, de dar testimonio de este pacto, es Fernando de Párraga, pero se nos especifica, fíjense que se nos especifica que con esta sola diligencia se contentó Diego de Herrera y volvió a Lanzarote. Es decir, se trata únicamente de obtener un documento público ante testigos europeos. No se funda ni una colonia ni una misión religiosa, mero formalismo burocrático. Otro autor que nos habla del acta de las isletas es Luis Melián de Betancor. Luis Melián de Betancor nos dice, entre otros datos, que asisten unos 1000 indígenas, entre nobles y gente del común, entre plebeyos y nobles, que acompañan a Diego de Herrera 30 caballeros, un rey de armas y 6 intérpretes, que la ceremonia se celebra a estandarte tendido, con trompetas y atabales, y que los canarios además prometieron entregar a Herrera toda la horchilla recolectada. Del acta del Bufadero, celebrado en Tenerife el sábado 21 de julio de 1464, nos da testimonio Juan de Abreu Galindo, aunque solo nos nombra el año y el lugar. Y se nos dice que tomó posesión de la isla de Tenerife Diego de Herrera, haciendo algunos autos de ello, y con esto se contentó. Es decir, se repite el mismo comportamiento, el mismo patrón de comportamiento que en el acta de las isletas. Diego de Herrera llega, firma un tratado ante testigos europeos y automáticamente, inmediatamente, abandona la isla. No funda una colonia. Luis Melián de Betancor, además, nos hace constar la fecha completa y el lugar donde tuvo lugar la firma de este acta, y nos da algunos detalles más. Nos dice, por ejemplo, que vino el gran rey Imobec de Taoro con los otros 8 reyes de Tenerife. Dejó a cada uno en su reino por su lugarteniente, Diego de Herrera, y en reconocimiento de su señor le prometió cada uno de estos reyes 6 esclavos y servirle toda la horchilla que recogiera. El escribano en este caso era Fernando de Párraga. De este acta, del acta del Bufadero, es de la única que se conserva un traslado oficial. Este traslado oficial, esta copia oficial, se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de un traslado que data del siglo XVI. Ya sabemos que el acta del Bufadero se firma en 1464, pero este traslado, esta copia, data del siglo XVI. Y además es una copia encargada por Gonzalo Argote de Molina, que emparentaría posteriormente con la casa señorial, los descendientes de los Herrera Peraza. Además, existe una transcripción completa de los términos de este acta que fue publicada en el siglo XVII por Juan Núñez de la Peña en su obra Conquista y Antigüedades de las Islas de Gran Canaria, pero es que además contamos con el original de esta transcripción. En cuanto al acta de Sumeta, esto es lo que nos dicen las fuentes etnohistóricas. Sería más preciso decir la fuente etnohistórica, porque es el único testimonio que conocemos de este pacto es el ofrecido por Abreu Galindo. Y además se trata de un testimonio muy sorprendente por las 3 anomalías que presenta el acta de Sumeta frente a los otros 2 pactos. Para empezar, el motivo de la celebración de este pacto es nada menos que una petición de perdón. Una petición de perdón cuando menos fuera de toda lógica. Los indígenas gran canarios que firman este acta piden perdón por la destrucción de la Torre de Gando, la fortaleza que los Herrera Peraza habían edificado en el puerto de Gando, en la isla de Gran Canaria.
La segunda anomalía que presenta este pacto es que no se celebra en Gran Canaria, es decir, no se celebra en la isla de los indígenas interesados, sino se celebra en la capital del señorío, se celebra en Lanzarote. Y la tercera anomalía es que no lo firman los dos guanartemes de Gran Canaria como el Acta de las Isletas, o al menos sus representantes, sino la firman 10 embajadores enviados por todos los pueblos de Gran Canaria. Y además se nos da en detalle el nombre y la procedencia de estos 10 emisarios. Acosaida de Telde, Ejenenanácar de Agüimes, Bildacane de Tejeda, Aridañi de Aquerata, Isaco de Agaete, Ayutindac de Galdar, Aduen de Tamarsaite, Artendeifac de Artevirgo, Auteiga de Atiácar y Guriruquian de Aruca. Además, Abreu Galindo nos dice que, aparte del acta, se llevó a cabo un acuerdo para el intercambio de rehenes capturados por ambas partes, por los indígenas y por el señorío, y la entrega de horchilla, al igual que en el caso del Acta del Bufadero, la entrega de horchilla recolectada por parte de los indígenas a Diego de Herrera. El escribano, en este caso que firma el acta y por eso se le llama Acta de Zumeta, fue Juan Ruiz de Zumeta, escribano público de Lanzarote. Disponemos de otras fuentes documentales que nos aportan datos indirectamente relacionados con estos pactos. Por ejemplo, la llamada pesquisa de Cavito. Esta pesquisa tiene su origen en una petición presentada por los vecinos de Lanzarote ante el rey Fernando el Católico, en la que se denunciaban los abusos perpetrados por Inés Peraza y su marido, y por ello solicitaban el paso a dominio realengo. En respuesta, los reyes católicos van a ordenar a Esteban Pérez de Cavitos, un vecino de Sevilla, investigar a quién pertenece la isla de Lanzarote. Investigar a quién pertenece la isla de Lanzarote, que según los vecinos es propiedad de la corona, y sin embargo el señorío defiende que es propiedad suya. Pero en realidad lo que ocultaba esta investigación no era más que una excusa bajo la que los monarcas buscaban desmantelar el señorío de las islas de Canarias y asumir la conquista de las islas insumisas, ya que por esos años Portugal, estamos hablando de finales de 1476, principios de 1477, Portugal había declarado la guerra a Castilla por la sucesión al trono castellano. El archipiélago además constituía una zona de importancia estratégica tanto para los portugueses como para los castellanos, y además no podía ser casualidad que doña Inés Peraza hubiese casado a una de sus hijas con un personaje portugués que además era un hombre de confianza de la corte lusitana. Nos estamos refiriendo al capitán Diogo da Silva, un personaje que está muy vinculado a ciertos episodios de la conquista señorial de Gran Canaria. En esta pesquisa, para entrar en materia, no se hace mención explícita de las actas, pero sí ocurre que varios testigos confirman la celebración de besamanos de los líderes indígenas de Gran Canaria y Tenerife a Diego de Herrera y su posterior rebelión. La datación que ofrecen estos testigos es vaga e imprecisa, lo que no nos facilita fechar exactamente en qué momento tienen lugar estos besamanos, pero sí sabemos con total certeza que en 1468, gracias a uno de los documentos presentados en la pesquisa, el rey Enrique IV de Castilla confirma que Diego de Herrera le había probado documentalmente la sumisión de las islas de Gran Canaria, Tenerife e incluso de La Palma, primera noticia que tenemos sobre esta sumisión, a Diego de Herrera. A la vista de todos estos datos, ¿qué es lo que sabemos fehacientemente sobre estos tres pactos? En primer lugar, sabemos que solo se conserva un traslado oficial del Acta del Bufadero que data del siglo XVI, esta copia. Sabemos por otro lado que el señorío de las islas de Canarias no presentó ninguna de estas pruebas en la pesquisa de Cavitos, algo que resulta ilógico si entendemos que la presentación de estas pruebas hubiera supuesto un espaldarazo importante a las pretensiones del señorío. Sabemos además que la Torre de Gando, que según las crónicas e historias de la conquista de Canarias fue destruida por los indígenas gran canarios, sin embargo, esta torre seguía en pie al tiempo de la pesquisa, según el procurador señorial y varios testigos concurrentes a dicha pesquisa. Además, los testigos de la otra parte, los testigos del Consejo de Lanzarote, no mencionan para nada la destrucción, en ningún momento, la destrucción de la Torre de Gando. Por si esto fuera poco, en el testamento que Inés Peraza realiza en 1482, afirma que sigue habiendo vasallos suyos en poder de los indígenas de Gran Canaria. Todas estas contradicciones
han llevado a algunos expertos a plantear la posible inexistencia o al menos la falsedad documental de las actas. Desde luego, si partimos exclusivamente del contexto histórico, es lógico plantear esta posibilidad, es decir, la posibilidad de que las tres actas sean falsas o directamente inexistentes. Y esto es porque hasta ahora se ha partido exclusivamente de un análisis del contexto histórico, pero creemos que existen otras posibilidades si previamente al análisis del contexto realizamos un análisis de la cronología. Es decir, verifiquemos en primer lugar si las dataciones de los pactos son formalmente válidas, aprovechando una feliz y poco común circunstancia, y es que en los tres pactos se nos facilita la fecha completa, es decir, no solamente el año, el mes y el día, sino también el día de la semana. ¿Y por qué es importante el día de la semana? Porque constituye un mecanismo verificador de la validez formal de las dataciones análogo al papel que desempeña la letra, por ejemplo, del NIF, del número de identificación fiscal. Nosotros sabemos que un número de identificación fiscal consta de 8 dígitos y una letra. Esta letra no es casual, esta letra se calcula a partir de los dígitos mediante una división entre 23 y el resultado del resto de esta división nos da, leída en una tabla, una letra concreta. Esto significa que si yo en un sistema informático introduzco un NIF y yo me equivoco al introducir uno de los dígitos, lo más probable es que el sistema me cante error al calcular el resto de esa división entre 23 si la letra no corresponde a esos dígitos que he introducido. Podría ocurrir porque esto también es posible, que aún equivocándome en alguno de los dígitos, la letra que yo ponga sea correcta, pero la probabilidad de que esto ocurra es de 1 entre 23 letras, es decir, aproximadamente de un 4,35%. Igualmente, análogo a este papel de la letra en el NIF, la fecha completa, que como hemos dicho consta de año, mes, día del mes y día de la semana, en esta fecha completa, el día de la semana nos permite verificar que una fecha sea correcta formalmente con una probabilidad de error de 1 entre 7. Es decir, si yo digo que en el día de hoy cae un sábado, si yo utilizo un calendario, podré verificar si es cierto o no que este día cayó un sábado. Pero esto lo haré con una probabilidad de error de 1 entre 7, es decir, 1 entre 7 días de la semana. Una probabilidad de error de aproximadamente un 14%. Lógicamente, cuando hablamos de fuentes antiguas, estas fechas deben sopesarse de acuerdo con el calendario adecuado. Si estamos en el calendario juliano, si estamos con el calendario gregoriano o si estamos en el calendario de la era hispánica. Hay que tener en cuenta también las variaciones en el día de Año Nuevo, es decir, el 1 de enero, que para nosotros es el inicio del año nuevo. Sin embargo, en la Baja Edad Media, en la Corona de Castilla, el inicio de Año Nuevo solía ser el 25 de diciembre, lo que se conoce como Nacimiento de Jesucristo. Nosotros utilizamos el 1 de enero, que es la circuncisión de Jesucristo. E incluso en otros calendarios se utiliza la Encarnación del Señor, el día de la Encarnación del Señor, que es el 25 de marzo. Da por iniciado el año el 25 de marzo. Hay que estimar también las circunstancias que influyen en la posibilidad de que una fecha sea errónea. Debemos tener en cuenta que las fuentes documentales, los escribanos y notarios consignan la fecha en formato textual. Es decir, cuando un escribano dice que tal suceso tuvo lugar un 12 de agosto de 1467, no lo hace escribiendo dígitos, lo hace escribiendo textos, palabras. ¿Cuál es la ventaja de esto? Incluso hoy en día los notarios lo hacen, que tenemos una menor probabilidad de cometer errores al escribir la fecha y además obtenemos una mejor legibilidad para todas aquellas personas que después lean ese documento. Los cronistas e historiadores, por contra, suelen consignar las fechas en formato numérico, tanto el año como el día, lo que conlleva una mayor probabilidad de error al escribir los datos, pero también una peor legibilidad. Es decir, un cronista puede escribir una fecha en formato numérico y con el paso del tiempo, una persona que no consiga leer correctamente su caligrafía puede incurrir en error. Voy a poner un ejemplo muy ilustrativo, un caso que contemplamos en el ensayo, que es el error que comete Núñez de la Peña al consignar la fecha del acta del bufadero. El acta del bufadero,
la parte superior de la imagen vemos parte del traslado que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y en la parte inferior vemos el fragmento correspondiente a este traslado que aparece en la obra publicada por Núñez de la Peña en 1676. Si nos fijamos en el traslado oficial, la fecha del acta del bufadero consta como sábado 21 de julio de 1464, julio. Sin embargo, en su obra de 1676, Núñez de la Peña hace constar el mes como junio. ¿Cuál de estas dos fechas es la correcta? ¿21 de julio o 21 de junio? Pues para ello tenemos que irnos a un calendario juliano, porque el calendario gregoriano, que es el que está en vigor actualmente, entró en vigor a mediados del siglo XVI. El calendario juliano de 1464 nos dice, echando una simple inspección visual, vemos que el 21 de junio corresponde a un jueves, no a un sábado. Sin embargo, el 21 de julio sí corresponde a un sábado. Por lo tanto, la fecha correcta es la que figura en el traslado oficial, es decir, sábado 21 de julio de 1464. Es una fecha formalmente correcta. Este error que comete Juan Núñez de la Peña, y que probablemente se debe a una simple confusión fonética entre junio y julio, porque son los dos únicos meses que se prestan a confusión, ya que la diferencia en la escritura es solamente de una letra, mientras que los demás meses están claramente diferenciados. Este error, como digo, se transmite, no se queda en Juan Núñez de la Peña, sino que se transmite a lo largo de los años a través de varios historiadores, empezando por Pedro Agustín del Castillo, siguiendo por el gran José de Viera y Clavijo, y llegando incluso hasta el siglo XX, a través del profesor Antonio Romeu de Armas. Es más, a partir de Romeu de Armas se transmite también a otros historiadores. Por lo tanto, gracias a este ejemplo, bastante ilustrativo, vemos la importancia de contar con fechas, con un análisis cronológico contextual. Es decir, no solamente analizar el contexto, sino también analizar la cronología. En síntesis, antes de analizar el contexto histórico en el que se insertan los tres pactos objeto de nuestro estudio, en este trabajo hemos partido de las siguientes premisas, que son fruto del análisis de las respectivas cronologías. En el acta del bufadero tenemos una datación que es formalmente correcta, 21 de julio de 1464 según el acta oficial, el traslado oficial del acta, pero que ha sido transmitida incorrectamente, como acabamos de ver, a través de Juan Núñez de la Peña. Este error, sin embargo, no implica una pérdida significativa de contexto, porque se trata de un error tan solo de un mes de diferencia. En el acta de las isletas vemos una datación también que es formalmente correcta, pero sin embargo, ciertas incoherencias contextuales, si analizamos el contexto histórico en el que tiene lugar la firma del acta de las isletas, vamos a llegar a la conclusión de que es necesaria una revisión de la misma. Y finalmente, en el acta de Zumeta tenemos una datación que es formalmente incorrecta, es decir, la fecha del acta de Zumeta es incorrecta, puesto que no corresponde el día de la semana a la fecha, y además nos encontramos con un contexto incoherente. Es decir, existen diversos hechos históricos relacionados con el acta de Zumeta que se nos sugieren incoherentes con la fecha que se nos da Abreu Galinto. Para finalizar, esta revisión cronológico-contextual de los tres pactos va a favorecer el análisis de ciertas cuestiones historiográficas desde otras perspectivas. Para empezar, es cierto, como dice Abreu Galindo, que el acta de Zumeta fue el fruto de una petición de perdón. ¿Por qué un historiador como Marín de Cubas modificó la fecha del acta de Zumeta? ¿Cuándo y por qué atacó Portugal las islas que estaban en poder del señorío? ¿Por qué no figuraron esas tres actas, el acta del bufadero, el acta de las isletas y el acta de Zumeta, entre las pruebas documentales que fueron presentadas en la pesquisa de Cavito? ¿Buscó el señorío de las Islas de Canarias una alianza tripartita contra la corona de Castilla? ¿Fue destruida la Torre de Gando realmente? ¿O fue una invención esa destrucción? ¿Por qué eligió Juan Rejón la bahía de las Isletas para iniciar la conquista de Gran Canaria y no la bahía de Gando? Estas cuestiones y otras más son objeto de estudio o de revisión, como decimos, cronológico-contextual, en este ensayo que hemos titulado Los pactos indígenas de Gran Canaria y Tenerife. Finalmente, para despedir esta presentación, les invito a visitar el blog de la iniciativa Proyecto Tarja,
que es una iniciativa para la investigación y divulgación de la historia antigua de las Islas Canarias, siempre a partir del estudio de las fuentes documentales. Esta iniciativa consta de dos partes, de dos piezas fundamentales. Una es el blog, un blog bilingüe, escrito tanto en español como en inglés, que contiene numerosas referencias descargables y enlaces a varias bases de datos y repositorios digitales que esperamos que sean de su interés. Además, posee una sección de documentos esenciales, que son documentos básicos que entendemos primordiales para obtener una visión de primera mano sobre la historia antigua de Canarias. Y además, este blog también tiene presencia en redes sociales, en las redes sociales habituales, Facebook y Google+. Además, la otra pieza que estimamos única en su especie, porque no tenemos constancia de ningún otro proyecto similar, es la base de datos Tarja, una base de datos documental, multidisciplinar y colaborativa, de acceso público y gestión multiusuarios. Tiene una gestión restringida que permite a diversos usuarios colaboradores participar en su mantenimiento. Esta base de datos permite personalizar las búsquedas de documentación, búsquedas de hechos cronológicamente listados y biografías de personajes. Además permite el registro y la descarga de documentos desde repositorios públicos. Permite registrar también personajes relevantes para la historia de Canarias y elementos etnográficos. Y sobre todo, y una de las funciones más importantes de esta base de datos es reconstruir la cronología de la historia de Canarias en función de la calidad de las dataciones. Es decir, las cronologías que se muestran en esta base de datos se clasifican en función de la fiabilidad de las dataciones. Además, una opción muy útil es poder acceder directamente a las referencias bibliográficas desde cualquiera de las secciones. Es decir, si yo estudio o quiero consultar cualquier hecho histórico cronológicamente señalado, puedo ir a ese hecho cronológico, a ese suceso, y picando sobre los enlaces correspondientes acceder a los distintos textos que muestran en los que consta ese suceso cronológico. Como digo, la verdad les invito a participar, a visitar y a participar en este proyecto, el proyecto Tarja. Y con esto doy por terminada la presentación. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que deseen hacer, siempre a través de los formularios de contacto, el formulario de contacto de Proyecto Tarja. Y bueno, darles las gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad y de interés esta información que les acabamos de dar. Gracias nuevamente por su atención y hasta pronto.